Si la primavera es el mes de las flores, el otoño es el mes de los frutos. Es el mes donde más frutos podemos encontrar en el bosque. Bueno, aquí tenemos una serie de frutos que he cogido del campo. Y la verdad es que todos tienen muy buena pinta. Incluso algunos como estos aparentan de plástico. Parecen de mentirijillas, pero son reales. Claro, pero nos surge la duda de todos estos, cuáles nos podemos comer y cuáles no, porque dentro de estos hay algunos que son perfectamente comestibles y hay otros que no nos deberíamos comer. Bueno, esto que tenemos aquí realmente es un árbol pequeño. Sería o arbusto grande o árbol pequeño. Se llama aderno. Es muy típico de las zonas, sobre todo de zonas así como barrancos. Estamos aquí en un barranco y le gusta mucho este tipo de sitios. Tiene un tronco, para ser un árbol pequeño o arbusto grande, bastante robusto. Se va a distinguir por tener estas hojas que crecen enfrentadas unas a otras, donde una cara es más intensa, es un verde más oscuro que el en vez, que es un verde más claro. Y cuando son adultos, el borde tiene una especie de, como de pinchillos. Luego, cuando florecen, tienen flores blancas, blanquecinas, y lo que llama la atención son los frutos. Los frutos son, para que veáis la relación de tamaño, son más pequeños que las aceitunas. Son de tamaño como unas bayas. Son un poco más grandes que los guisantes. Son un color azul intenso. A ver que enfoque bien. Son un color azul intenso y son comestibles, se pueden comer. Hay que decir que según la época, si las cogéis un poco verde, son un poco amargos. Pero bueno, si están ya en su punto, son perfectamente comestibles. Otros usos que se le da a esta planta pues son muchos, como la mayoría de estas plantas que sueltan frutos así de colores, pues ornamentales. Últimamente está la moda de poner las plantas tradicionales de nuestros bosques como ornamentales. Aquí tenemos la carrasca, digamos la versión arbustiva de la encina. Como vemos, pues se caracteriza por las hojas, como la de la encina. A ver si con las puntas, con los pequeños pinchitos en los extremos, y los frutos que tiene, pues qué voy a decir, estos están todavía verdes. Estos frutos se recolectan en otoño, se tienen que poner marrones, y bueno, y son las bellotas que todos conocemos. Estas bellotas en los últimos años pues han dejado de consumir. Antiguamente nuestros abuelos la consumían mucho. Realmente, bueno, las consumían como hoy nosotros consumimos las castañas. Era un fruto muy típico de temporada. Hay que decir que son totalmente comestibles, son ricas en azúcares, se pueden comer brutas o asadas como las castañas con el fuego. Y bueno, como digo, son perfectamente comestibles cuando estén en su punto. Estas todavía están verdes y las podemos comer cuando vayamos al campo perfectamente sin ningún miedo. Aparte que son muy comunes en nuestros bosques, pues son la típica vegetación mediterránea y son relativamente fáciles de encontrar. Aquí tenemos un arto blanco. Se caracteriza porque tiene unos frutos que son muy parecidos a las cerezas. Y tiene estas hojas en el que tiene la parte central y tiene como en forma como de triángulo. Esto crece, la mayoría de las veces lo podemos encontrar en forma de arbusto, con alturas que van hasta el 1,80 2 metros. Usos. Hay que decir que estos frutos sí se pueden comer, pero principalmente se utilizan para mermelada, para brandy, se ha utilizado también tradicionalmente, y las hojas se puede utilizar también en ensaladas, son perfectamente comestibles. Aquí tenemos el madroño. Se puede dar en forma de árbol o de arbusto.
es muy conocido por todos. Se caracteriza por tener estas hojas verdes así claro, que hace que cuando muchas veces resalta, porque en clima o en paisajes así muy de pino como esto, pues parece un árbol tropical. El tamaño, como digo, puede variar. Podemos encontrarlo en arbusto como este, que tendrá como 1,5 metros, 1,80 m, o puede ser un árbol. Y la otra característica son sus llamativos frutos. Estos frutos, esto suele recogerse con los primeros fríos, en noviembre, por ahí esa época más o menos. Están todavía un poco verdes, eso se tiene que poner un poco más gordo y más rojo. Y se caracterizan por tener estas pequeñas, como pinchillas, no pinchas, pero bueno, estos pequeños puntitos que parecen como si fueran pinchos, pero que realmente no pinchan. Son totalmente comestibles, están muy buenos, muy dulces, porque tienen mucho azúcar. Hay que tener cuidado, porque si te comen muchos, cuando los digieres, la fermentación, te puedes emborrachar. Porque la fermentación libera alcohol y te puedes emborrachar. Pero bueno, son totalmente inofensivos y perfectamente comestibles. Las hojas también tienen usos. Las hojas se pueden sacar, hervir, y son muy buenos para preparar infusiones para cuando tienes cálculos en el riñón o problemas urinarios, todo ese tipo de problemas. Viene muy bien. Esto que tenemos aquí es un almendro. Tradicionalmente los almendros han sido cultivos típicos de clima mediterráneo, de climas extremos, de mucho frío en invierno y calor en verano. Pero con el abandono del pueblo, de los pueblos, aquí estoy en una zona donde hay un antiguo cortijo abandonado, pues han quedado como asalvajados y son un gran fruto. Estos árboles son árboles pequeños, como la mayoría de los árboles de frutos secos. Tendrán como, no sé, 2,5 metros, 3 metros, 4 metros como mucho, no tienen más. Se caracterizan por la madera blanquecina, una madera muy dura. Yo de pequeño lo utilizaba para hacer tirachinas. Las hojas son alargadas y los frutos vienen en una cubierta, como una carcasa. Vemos como este está como una especie de terciopelo cuando están verdes son verdosos, y a la medida que maduran se vuelven como grises. Y entonces de aquí, de esta carcasa, están almendras dentro. Estos árboles florecen antes de la primavera, en marzo, por ahí, en abril, y los frutos, las almendras salen pues ya a finales de septiembre, octubre, esa es la época. Entonces, bueno, todavía en muchos campos no encontramos este tipo de árboles que los podemos aprovechar. Aquí, aprovechando el olivo, tenemos una enredadera, y esta sería la zarzaparrilla. Son estos frutos. Estos están todavía un poco verdes, pero son rojos. Aquí lo podemos ver. Y son muy parecidos a los del lentisco. ¿Cómo se diferencia? En que esto es una planta trepadora. Aquí vemos las hojas, que son características, con forma de corazón o casi de triángulo. Tiene unos pequeños pinchos en los bordes de la hoja y producen esos frutos rojos. Esa planta no es venenosa, pero tampoco es realmente comestible, puesto que el sabor es insípida. Entonces es una planta que, aunque cuando está madura tiene muy buena pinta, pero no sería comestible. Aquí tenemos el lentisco, otra de las plantas típicas de nuestros bosques. Se caracteriza por tener hojas lisas, sin espinos, y de un color verde muy intenso. Cuando le da el sol, la verdad es que ese verdor llama la atención frente a lo que hay alrededor. Por ejemplo, frente a esta encina de porte bajo, pues fijaros el verde este del lentisco. La otra gran característica son sus frutos rojos.
Estamos en septiembre, a esto le falta todavía por crecer un poco más, pero bueno, son de un color rojo, redondo, de un diámetro como de 1 centímetro y bueno, muy característicos. Hay que decir que estos frutos no son comestibles. Bueno, se caracterizan también, otra característica importante es que tienen un olor muy intenso. Si nos metemos en la boca, casi hasta nos pica un poco el labio. Y nos deja como un olor en el dedo muy intenso. De hecho, se utilizan mucho como aromatizantes. Incluso hasta en la comida se utilizan como aromatizantes. Como digo, los frutos no son comestibles. No es que sean tampoco venenosos, pero no son comestibles para el ser humano y no tienen un gusto bueno. Tradicionalmente se han utilizado, por ejemplo, sus hojas como conservantes, para guardar alimentos. Se ponían cubiertos de este tipo de hojas y las protegían. Estamos hablando de la época donde no había frigoríficos y demás. Debido a su aspecto, a ese color verde intenso y la hoja, pues realmente es una planta muy bonita, pues se utiliza mucho como arbusto ornamental. De hecho, en algunos sitios ya se está convirtiendo como una plaga. La gente lo está cogiendo y se lo está llevando y eso no puede ser. Entonces, bueno, esta planta es para que crezca donde en el bosque, no que no la llevamos del bosque. Una planta típica del bosque mediterráneo. Esto es una estepa negra. Como vemos, es un pequeño arbusto con tronco muy leñoso. Las hojas se caracterizan por ser muy delgadas y alargadas, parecen como pimientos pequeños. Y la gran característica es que sus frutos son como de este color, que parecen como si estuvieran quemados. Son plantas comunes. Y estas plantas no tienen un uso nutritivo, pero sí se utilizan como ahumadores. Por ejemplo, en algunos sitios lo utilizan para ahumar el queso, dándole un sabor muy característico. Entonces, para algunas cosas, o incluso hasta para las carnes, como ahumadores, pues viene muy bien. Aquí tenemos un arbusto muy peculiar, es la barbadija. Se caracteriza ahora en otoño por tener estos frutos tan llamativos, que son de un color azul muy intenso, casi rozando a lila, pequeños y un poco como ovalados, como una especie de puntica en la punta. Las hojas son grandes, son amplias, no son hojas finas. Suelen crecer en zonas húmedas, como en valles, en el fondo de quebradas y demás. Y aparecen generalmente en forma de arbustos de cierto porte. Estos frutos, aunque tienen muy buena pinta, son muy bonitos, hay que decir que en teoría no son comestibles. Me explico. Si te los comes suelen producir problemas estomacales, pero antiguamente se utilizaban para el estreñimiento. O sea que en pequeñas cantidades igual puede funcionar. Yo no lo he probado, pero bueno, no sé qué tal puede funcionar. Lo que sí viene muy bien son las hojas. Las hojas en infusión, te las preparas y vienen muy bien para bajar la fiebre. Hay que decir que esto, cuando llega primavera, suele aparecer con unas flores blancas, así como especie de racimos, así muy bonitas, así muy frondosas, y colorea mucho lo que es los paisajes. Aquí tenemos lo que se llama vulgarmente un emborrachacabras. Esto es un arbusto bastante grande, puede alcanzar 2,5 metros, 3 metros. Y en este caso todavía no tiene los frutos, porque hay que decir que estas plantas florecen en primavera. Pero esto es muy peculiar. Bueno, la principal forma de distinguirlo es porque tiene estas hojas bastante generosas. Hay que decir que cuando las plantas tienen estas hojas tan planas es porque no tienen miedo a perder el agua. Por lo tanto, esto nos va a indicar que van a nacer en zonas de humedad.
zonas de umbría, con agua, en el fondo las quebradas, etcétera, zonas donde ellas tienen garantizada el agua. Sin embargo, por eso en la selva las plantas suelen ser anchas, no verás las plantas finas. Sin embargo, por ejemplo, los pinos, como viven en zonas muy secas, pues por eso tienen las hojas tan como agujas, para no perder el agua. Bueno, dicho esto, se caracterizan por eso, por tener estas hojas en paralelo. Siempre las vamos a encontrar con las hojas, pues como vemos, una enfrente de otra. Como digo, aquí todavía no aparecen, no tienen los frutos, pero esta planta hay que tener cuidado, porque los frutos son de color carnoso, son llamativos, pero no son comestibles. De hecho, antiguamente se utilizaban como insecticidas. Entonces, aunque pueden tener buena pinta, muy peligroso comerse ese tipo de frutos. Bueno, aquí tenemos la retama loca. Es como una retama que tiene las ramas tipo escoba. Y esto no es que sea... los pájaros se la comen, a los pájaros les gusta mucho, pero no es comestible para las personas. Suele crecer muchas veces en orillas de camino y realmente es una planta parásita. En este caso es parásita de esta encina. Entonces cuidado, porque es muy fácil de confundir, pero no confundirnos. Vemos el tipo de hojas que tiene, de ramas, y el fruto es rojo. Aquí tenemos el palmito, una especie típica de clima mediterráneo, muy adaptado a los climas semiáridos. Tiene unos frutos como amarillentos, rojizos, cuando van madurando, y estos frutos, aunque parezca que tienen buena pinta, realmente no son comestibles. No son tóxicos, pero el problema es que son muy amargos, entonces no serían idóneos para comérselos. Lo bueno del palmito es el tronco. El tronco hay que esperar a que sea un palmito adulto, un palmito que tenga por lo menos 10 años, y se abre el tronco con un hacha y el interior sí se come. Pero claro, estas especies están protegidas, cada vez quedan menos y no se debe hacer. Otra cosa, un palmito de cultivo, pero estos palmitos salvajes que están en mitad del bosque, pues no se deben coger. De hecho, hasta yo creo que estará penado por ley. Esto que tenemos aquí es un alerce, en otros sitios le dicen cada, en definitiva una especie de enebro. Este tipo de arbustos se caracteriza por tener un tamaño pequeño. Son los típicos arbustos donde suelen anidar las aves esas que al final acaban comiéndose los insectos y que tan beneficiosas son para el ecosistema. Se caracterizan, como los otros enebros, por tener las hojas en forma de aguja, pero más cortas que las de los pinos. Y en este caso estos tienen los frutos que cuando están maduros son como un color rojizo anaranjado. Aquí lo podemos ver, del tamaño de una aceituna pequeña. Lo comparamos con mi dedo, vemos el tamaño. Hay que decir que estos frutos no son comestibles, pero estos arbustos sí tienen una cosa buena, y es que su madera destilada se utiliza mucho como aceites esenciales y se utiliza para eliminar parásitos en los animales, etcétera. Desprende, cuando se hace esa destilación, es como un líquido oscuro que desprende un olor fuerte como humo. A mí me gusta el olor y bueno, y como digo, es un buen aceite esencial.